Bueno, ahora en la segunda parte del programa le voy a dar la bienvenida a Cintia Miraglia. Bienvenida, Cintia. Gracias. Directora de una obra absolutamente maravillosa, no me canso de decírselo, una puesta de El casamiento de Gombrowicz en el Teatro del Extranjero. Una puesta tan meticulosa, tan lograda, tan internacional, esa fue la palabra que a mí me salió, ¿no? Riquísima, riquísima en detalles, en vestuario, las actuaciones impresionantes. ¿Qué desafío representó para vos esta apuesta para una obra de teatro independiente, ¿no? Bueno, muchos, en realidad muchos desafíos. El primero era animarme, porque, bueno, yo conozco la obra hace muchos años, al leerla me deslumbró. En realidad me deslumbré primero por Gombrowicz en su Ferdidurque y luego empecé como a partir de esa lectura a adentrarme un poco en su escritura hasta que descubro esta obra. Y bueno, me encantó, me parecía, me reí en toda la lectura, le encontré muchísimo humor. Yo siempre digo esto en todas las notas, pero de verdad es una de las cosas que más me impactó de esta obra, porque tiene un humor muy particular, ¿no? Y entonces, bueno, yo sentía que era el humor. A mí me cuesta mucho el humor en general. Voy al teatro y no me río, o cuando me cuentan un chiste no sé si no lo entiendo o qué, pero bueno, me cuesta mucho el humor, y sin embargo con este material sentía que me había generado un humor muy particular. Y bueno, y me quedé con esa idea dando vuelta a la cabeza muchos años, y bueno, después empecé a sentir las ganas de montar un texto que no sea de mi autoría, ni sea un texto cercano, digamos, que me implique de alguna manera un desafío. Y entonces, bueno, llego a la idea, retomo en realidad la idea de montar esta obra, y empiezo a averiguar que el único antecedente que tenía de estreno en la Argentina había sido en el año 81, con dirección de Laura Jussen en el Teatro San Martín, y después no se había hecho nuevamente, lo cual me impactó mucho porque se hace mucho Gombrowicz en el país. De hecho, bueno, Adrián Blanco, que es uno de los directores más, así que más ha representado al autor, y bueno, y muchos, Ivonne Princesa de Borgoña, muchas novelas adaptadas, pero esta obra en particular no se había hecho. Y no se había estrenado nunca en el teatro alternativo, con lo cual, bueno, todo eso me entusiasmó, decir, bueno, me decido, me animo, me arriesgo, sabiendo que, bueno, me podía salir mal, porque verdaderamente es un texto complejo, que necesitaba de una adaptación, que necesitaba de todo un trabajo de por lo menos de una puesta en escena que pueda sostener dramáticamente lo que la obra. En la lectura creo que lo sostiene, pero era, digamos, que necesita un pensamiento particular para poder llevarlo a escena. Así que bueno, ahí fue, me animé, y bueno, y en el momento que me animo me entero que estrenan la misma obra en el San Martín, anuncian el estreno de la misma obra en el San Martín, con lo cual hay este año 2 estrenos de esta obra, después desde el año 81 que no se hacía, que nadie la hacía, por esas cosas del destino, la casualidad o no sé qué cosa, pero bueno, hay 2, hubo en realidad, porque la del San Martín ya finalizó, 2 puestas de esta obra. Pero bueno, como te decía, muchos desafíos por todo esto, por todo lo que me costó mucho la cuestión de los derechos, porque quedé muy trabada con la cuestión de los derechos de traducción, hubo toda una ida y vuelta. Después me costó animarme a la decisión de continuar con el proyecto, sabiendo que se iba a estrenar en la Coronado, con un presupuesto enorme, con unos actores enormes. Digo, bueno, ¿qué hago yo? Un amigo me dice, bueno, vos vas a manejar un fitito y ahí están manejando una Ferrari. Y digo, bueno, ¿qué hago? Me voy, me emprendo un viaje con un fitito, sabiendo que me puedo quedar varada en cualquier lado. Bueno, me animé, por eso te digo que sí, fueron muchos desafíos que siento que asumí, y riesgos que asumí para llevar adelante el proyecto. Y yo te digo que por lo que se ve, el fitito en realidad resultó ser un Rolls Royce, porque la verdad que es una apuesta admirable. El vestuario es impresionante, la escenografía es maravillosa, todo el movimiento de los actores en escena es
Bueno, el mismo autor había dicho que él consideraba que esta obra era irrepresentable, ¿no? Sí. Y además, bueno, le dio el estatus, lo leí hace un ratito, de misa solemnis, ¿no? Sí. Como que era, wow. Y yo creo que esto de solemne, con las incursiones esas que no sabemos si es realidad o es locura o qué es lo que está sucediendo, es lo que hace esta apuesta tuya tan particular. Bueno, sí, yo también creo eso. Digo porque de alguna manera es lo que asumí, como decía antes, ese riesgo, porque siento que es muy difícil de poder sostenerla, digamos. Creo que es una obra que puede alucinar o puede ser, como alguien dijo por ahí, yo me copio esas palabras, puede ser un ladrillazo en la cara, porque es un texto que es absolutamente reiterativo. De hecho, yo hago una versión y a la versión corto bastante, pero así todo. Es una obra donde el personaje protagónico, Enrique, reitera durante 1 hora y cuarto lo que le pasa. No para, digamos, hoy un texto de esa naturaleza sería imposible de concebir o lo entenderíamos de un nivel de obviedad insoportable, y sin embargo este material lo tiene. Entonces, y además digamos, una utilización de la palabra, no solamente la palabra que comunica, sino la palabra como juego, la palabra como disgregación. Entonces, bueno, había mucho de eso en la obra, ¿no? En la obra dramática, y que, bueno, me planteé mucho qué hacer con todo esto. Y también me planteaba, de alguna manera, rescatarle ese humor que yo había, digamos, para mí ese era un desafío que a mí me interesaba poder llevarlo, digamos, no necesariamente porque los espectadores se descostillan de risa, porque no es lo que sucede, pero sí siento que hay un humor negro o ácido, digamos, donde uno se sonríe de situaciones tremendas. Entonces, digo, ahí hay algo que a mí me parece que era mi intención, digamos, en el momento de pensar la apuesta. Y luego, bueno, un montón de cosas. El vestuario, digamos, algunas cosas son decisiones y otras son fortuitas. El vestuario lo hice yo, porque pedí un presupuesto a una persona que me interesaba y me pasó un presupuesto, pero altísimo, que era imposible de pagar para el presupuesto que teníamos para un rubro, con lo cual, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Me animé, porque en verdad la sensación es que tenía mucho de lo que quería contar en la cabeza. Entonces tenía una idea muy particular de qué quería, tanto en el vestuario como en la escenografía. Entonces, bueno, me animé y fui, lo hice. Así que, pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Creo que es tener una idea fuerte, vectora, medular, por decirlo de alguna manera, y los actores también conducidos en esa idea, y ellos también, todos los actores que yo convoco, actores, actrices que convoco para el proyecto, también de alguna manera estaban entusiasmados con el texto, con el proyecto, y eso también abrió mucho el juego, el ida y vuelta. Digamos, yo les iba proponiendo, pero ellos también proponían todo el tiempo en los ensayos, y eso es lo que para mí hace que el espectáculo esté vivo, porque los actores están vivos. Entonces, bueno, eso fue muy gratificante del proceso de ensayo. Pero ya te digo, algunas cosas fueron fortuitas, como la del vestuario, otras no tanto. La escenografía es de José Escobar, y sí partimos de la idea de que sea algo más bien despojado, porque pasa... En realidad los espacios que la obra propone van variando. Otra de las cosas también complicadas, que la obra empieza en un no lugar, después avanza a una casa familiar, luego se transforma en una taberna, más tarde es un castillo, entonces era como cómo contar con cero presupuesto, o muy poco en realidad, cómo hacer para contar y pasar por todos esos espacios. Entonces lo pensamos, digamos, que esas transformaciones espaciales sean a partir de poca información, y que vayan sumándose elementos que vayan pudiendo contar, más la música en vivo, que también... Maravilloso. Sí, la verdad que sí. La música fue también una decisión mía, porque yo sentía que la obra era muy musical, la sentía como muy musical, pero no me...
no se me armaba la idea de unos músicos tocando al costadito, ¿no? Claro. Tenía la sensación que eso iba a ser formal, demasiado frío y formal para la puesta, entonces me jugué a la idea de que los músicos sean también los actores y que además interpreten distintos personajes, así que bueno, fue muy ardua la búsqueda, el casting, digamos, porque era difícil. Yo convoco a un músico compositor y él me propone, de acuerdo a la sonoridad que yo quería, me propone 3 instrumentos, que es acordeón, violín y guitarra, o viola. Y bueno, y ahí estuve para encontrar un actor que pueda hacer todos esos personajes, que pueda hacer un Gombrowicz y que además toque el acordeón. Bueno, fue todo un desafío la búsqueda, y que puedan los horarios y todo lo que significa para el teatro independiente. Así que bueno, pero en ese sentido yo estoy muy contenta y muy conforme, porque sí siento que pude concretar, por lo menos, no te digo todas, pero muchas de las ideas que tenía antes de arrancar. Buenísimo. Así que en ese sentido está bueno que pase. Claro que no sí. siempre uno se puede dar ese lujo en el independiente. Claro. Bueno, vamos a escuchar un pequeño tema musical y... Bueno, continuamos con Cintia Miraglia. Estamos hablando de esa maravilla que es El Casamiento, que podés ver en el teatro El Extranjero. ¿Todos los domingos? Sí, los domingos a las 18 horas. Para este año nos quedan 3 funciones, pero esperamos que estar el año próximo. Todavía no tenemos confirmado día y horario del año próximo, pero seguro andaremos por el teatro. Bien. Contame un poco del equipo. ¿Quiénes lo componen? Bueno, lo componen Mariano Bassi, que es Enrique, el protagonista, Hugo De Silio, Mónica Driolet, y Víctor Salvatore, y después tenemos músicos que también son actores y una cantante lírica. La cantante es María Colioca, y el acordeonista Hernán Leukowicz, y el violinista Luciano Novati. Ellos son los actores e intérpretes. Y luego, bueno, una ficha técnica muy amplia. José Escobar en escenografía, Cristian Domini en iluminación, la música de Daniel Quintás, producción de Natalia Gauna y prensa de Silvina Pizarro. Bueno, y hay más involucrados, pero para nombrarlos, los que estuvieron más presentes. Bien, un equipo cuantioso, ¿no? Sí. Y en una sala bellísima. Sí. Yo la conocí viendo esta obra. No la conocía, mirá. No había estado nunca. Mira, sí, El Extranjero es una sala muy linda, es una sala de teatro independiente, tiene una capacidad de 60 espectadores, pero tiene un barcito muy cálido adelante, la sala está muy bien equipada. Y bueno, el que gestiona, el dueño de la sala, Mariano Stolkiner, que también es del Palo, con lo cual eso también hace que la programación siempre sea muy cuidada, tiene muy lindos espectáculos. No sé si te pregunté por cuánto tiempo de ensayos hubo luego de este casting exhaustivo, ¿no? Sí. Y de tratar de encontrar actores que fueran músicos, etcétera. Mira, yo me había propuesto 3 meses de ensayo con un ritmo de 3 ensayos semanales, pero la realidad es que, bueno, por temas varios, se extendió un poco más. Primero porque no podíamos acordar fecha entre la disponibilidad de la sala, la disponibilidad del elenco, bueno, eso se nos extendió, así que estuvimos alrededor de 5 meses más o menos. Ese fue el proceso de ensayo. Sí, bastante, y aparte bastantes horas dedicadas. Hacíamos ensayos musicales también, al margen de los ensayos con texto, así que sí, fue un trabajo arduo, sin contar todo el trabajo previo de elaboración, no solamente del casting, sino la escritura de la versión y todo el trabajo, digamos, de elaboración teórica sobre el material y toda esa cuestión. O sea que en todo eso le podemos poner un margen de 2 años aproximadamente. ¿A qué aducís la popularidad de este autor polaco entre el público argentino, ¿no? Porque, bueno, como bien decías antes, El Casamiento... Bueno, fortuitamente este año de pronto aparecieron 2 producciones, pero desde los 80 que no estaba. Yvonne, la princesa de Borgoña, ha estado en varias producciones el año pasado, por distintos equipos. ¿Qué será tan llamativo? ¿Tendrá que ver con que él vivió acá un buen número de años, escribió, bueno, de hecho hasta ahora le escribió estando en Córdoba? Sí. ¿Tendrá que ver con eso o hay algo que nos fascina de este mundo tan especial que él nos plantea?
Bueno, yo creo que es un poco de todo eso, digamos, es mi hipótesis. El autor Gombrowicz vive 20 y pico de años, 24 años en la Argentina. De hecho, viene por una cuestión fortuita a presentar su novela Ferdidurque, con la cual estaba teniendo mucha repercusión en Europa. Y ahí se desata, bueno, Alemania invade Polonia y él decide no tomar el barco de vuelta, por lo menos por un tiempo, y eso lo lleva a 24 años en el país, y eso lo lleva a la escritura, por ejemplo, de esta obra. Y además porque ya era una persona reconocida, de hecho tiene uno de los premios de literatura más importantes, fue nominado a uno también, a varios premios, tiene varias nominaciones, con lo cual digo, era un autor reconocido, pero después hay una gran disputa con Borges, con lo cual me parece que ahí también toma cierta notoriedad, era bastante renegado. Pero por el otro lado también creo que es un autor de vanguardia, ¿no? De cierto culto, muy seguido por intelectuales, por lectores que disfrutan de este tipo de literatura, de este tipo de dramaturgia, con lo cual creo que por eso te digo, me parece que se dieron una cantidad de situaciones que entre su permanencia en el país, más todos los premios y toda la cuestión así más formal de la manera en que fue tomando notoriedad, y por el otro lado de la sensación de que es un autor de culto y que tiene sus seguidores y tiene muchos devotos que lo siguen y que lo leen y lo acompañan. De hecho, bueno, yo también ahora, a partir de estar con esta obra, también empiezo a darme cuenta de que hay un montón de seguidores y fanáticos que para mí fue en realidad una sorpresa, de gente que se acerca al teatro y me comenta o me hace notas, y para mí eran revistas o congresos o todo elaborado a partir de Gombrowicz, y bueno, a mí fue una gran sorpresa. ¿Te interesaría abordar otra obra de él? Bueno, en lo inmediato no, pero tal vez sí en adelante. No sé si una obra, pero sí me interesa mucho Ferdidurque, tal vez una reescritura de esa novela. Es probable algún día, y ya digamos avanzado el tiempo, no en lo inmediato, no, creo que ahora estoy con otros proyectos y además quiero disfrutar de los frutos del casamiento. Por supuesto, claro. Bueno, vuelvo a recordar entonces, todos los domingos a las 18 horas, ¿sí? En el Teatro El Extranjero, estoy buscando por acá la dirección, Valentín Gómez 3378, 2 cuadras de la estación Carlos Gardel, en la línea B, en Abasto, o sea que a un paso de todo, vale la pena. Esta muestra, esta puesta es imperdible, así que te agradezco, Cintia Miraglia, por haber venido a compartir todo esto sobre tu maravillosa puesta del casamiento, y te felicito nuevamente. Bueno, gracias a vos por la invitación, gracias por tener un programa de teatro independiente y por ayudarnos a difundir lo que hacemos, que nos cuesta mucho, así que gracias por la invitación. Bueno, el espacio siempre está, así que cualquier proyecto te espero nuevamente. Bárbaro, ¿Okay? Bárbaro, gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, nos estamos reencontrando entonces la próxima semana para más susurros en tus oídos y por supuesto para más teatro independiente. Gracias.